Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Estamos leyendo el sexto libro de la Biblia, hermanos. No es clase de Biblia, no lo es un mensaje desde la palabra de Dios. Sin embargo, es muy bueno que tengamos un pequeño contexto histórico, bíblico, historia de salvación. Sexto libro de la Biblia. ¿Cuántos libros tiene nuestra Biblia cristiana católica? 73. ¿Cuántas partes se divide? En 2, Antiguo y Nuevo. ¿Cuánto es el Antiguo? 27. ¿Cuánto es el Nuevo? 46. Hasta ahí. Ya leímos los 5 primeros libros. Los hemos leído en el transcurso de 2-3 meses, más o menos. Iniciamos con Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 5 libros. Iniciamos el sexto libro. Sexto libro, recuerden, la Biblia cristiana católica es un conjunto de libros
73. Vamos en el 6.º libro, iniciamos Josué, el libro de Josué. Hasta el Deuteronomio apareció mucho la figura, desde el Éxodo apareció mucho la figura de un gran caudillo, un gran hombre, un gran misionero, un gran guerrero, un hombre de mucha confianza en Dios, Moisés. Desde el Éxodo 3, capítulo 12, lo pueden corroborar, Éxodo 3, capítulo 12, le dice Dios a Moisés: ve a Egipto, no quiero a mi pueblo, al que yo le tengo una destinada, una misión, una promesa, no lo quiero ahí, ve por él, ve a sacarlo. Le dice Dios a Moisés. Moisés le responde: ¿quién soy yo para ir con el faraón? Y Dios le dice: yo estaré contigo. Y Moisés creyó. Por eso lo veneramos mucho, lo honramos a ese hombre llamado Moisés, porque confió plenamente en Dios, fue y se cumplió tal como Dios lo había dicho. Sacó Dios a través de Moisés, saca al pueblo de Egipto y comienza el éxodo. 40 años de Egipto hasta lo que llama aquí Jueces, el libro de Josué, la tierra prometida a Abraham, la tierra de Canaán, la tierra que mana leche y miel. Moisés no entró, llegó a la orilla y le dice a Moisés: continúa la misión, aquí termina la mía. 120 años, ¿verdad? 120 años vivió Moisés. 40 años de guiar a un pueblo por el desierto. ¿Cuántas virtudes, hermanos? ¿Cuántas virtudes se necesitan para guiar a un pueblo? ¿Cuántas virtudes? Solo Dios puede dar esas virtudes: la paciencia, la fortaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora le toca a otro hombre, recibe, es el relevo de Moisés, Josué. Josué es quien lleva al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Quiero detenerme en esto, hermanos. Aquí aparece la figura de Josué en el libro de Josué, y aparece la figura de sacerdotes. No sé si escucharon la lectura. Son los sacerdotes los que a través de ellos Dios manifiesta su poder. Dice Dios: tan pronto como los sacerdotes pisen el agua, se metan al Jordán, el agua va a detenerse, se va a abrir una muralla y van a poder caminar, pasar el río Jordán, mi pueblo. Y los sacerdotes iniciaron la marcha, la peregrinación. Mientras los sacerdotes caminaban y se detenían, estaban ahí, el agua no les hacía daño al pueblo. ¿Qué mensaje nos llevamos? Mientras los sacerdotes, son los sacerdotes los que guían al pueblo, y Dios en ellos se vale para manifestar su poder y su gloria. Ejercen esa misión, esa función: guiar, orientar, estar ahí, iniciar, hacer punta, los sacerdotes. Hablamos ya del sacerdocio ya ministerial como un sacramento, el orden sacerdotal. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedería o qué sucede si no tenemos vocaciones, si no hay sacerdotes? Estamos tratando de entender y que nos quede claro que tienen los sacerdotes una función especial. Nos estamos apoyando en el libro de Josué.
Ellos son los que Dios a través de ellos conducían, daban seguridad al pueblo. Tenían miedo el pueblo porque iban a atravesar un río caudaloso, pero los sacerdotes al entrar, al tocar el agua, las aguas se detienen, se abre el río y pueden caminar. Eso lo estoy repitiendo para que entendamos ahora el valor que tiene el sacerdocio, el sacerdote, hermanos, en la iglesia, en nuestros tiempos. La pregunta es, ¿qué sucede? ¿Qué sucedería si no hay sacerdotes? ¿Qué sucedería si se acaban los sacerdotes? Estamos en total crisis. No hay sacerdotes. Hay muy pocas vocaciones. Este año, hablando de las crisis de vocaciones al sacerdocio, este año creo que ingresan 2 jóvenes, 2 adolescentes, 2, a nuestro seminario. Uno de ellos es este joven que está aquí. Este joven que está aquí, llamado Carol. Bendito sea Dios. El punto es este, hermanos. Hay un peligro inminente y el mal existe, el mal como ente, como ser maligno, existe y actúa. Y lo que quiere es, el mal tiene 2 objetivos muy claros, 2: acabar con las familias y acabar con el sacerdocio o los sacerdotes. Él sabe que son la columna de la iglesia, de la sociedad. Las familias, si no hay sacerdotes, no hay alimento. Y Jesús lo dice: sin mí nada pueden hacer. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en mí, yo lo resucitaré. Entonces quiere decir que si yo no me alimento de Jesús sacramentado, no puedo hacer el bien, no puedo llegar a la otra vida, no puedo tener vida eterna. O sea, necesito de Jesús sacramentado. ¿Quién tiene este don, esta facultad? El sacerdote. La pregunta de reflexión para reflexionar todos es: ¿te ocupas de orar, de pedirle al dueño de la mies, al buen pastor, danos sacerdotes? Bendícenos con vocaciones abundantes al seminario. Suscita almas generosas que quieran consagrar su vida a la vida consagrada, a la vida sacerdotal. ¿Lo haces, hermano? Si no lo haces, yo te aconsejo, ponte listo, porque estamos tratando de tomar conciencia desde la palabra de Dios. Dios le dijo a los sacerdotes: hagan punta, guíen a mi pueblo, llévenlo a la tierra que yo prometí a Abraham. O sea, hermanos, y en el Evangelio, para terminar esta reflexión, en el Evangelio se habla del perdón. Existe un sacramento. Ya hablamos del orden sacerdotal, el sacramento de la reconciliación o de la confesión es un sacramento. Si no hay sacerdotes, pues no puedo ir a confesarme, y si no me confieso, pues no puedo. Si hay una falta grave, no puedo recibir a Jesús sacramentado. O sea, cuán importante, volvemos a la necesidad de que haya abundantes vocaciones en la iglesia, en los seminarios, en nuestro seminario. Pongámonos un propósito. Este joven se va de aquí, ya estamos casi llorando porque se nos va el 22. ¿Quién va a ocupar su lugar? Hay que ocuparnos. Alguien debe ocupar su lugar. En el buen sentido, ¿sí entienden esto, verdad? Ocupar su lugar. ¿Quién fue el relevo de Moisés? Josué. ¿Quién fue el relevo del padre Isidoro? Su servidor.
¿Quién va a ser mi relevo cuando ya me cambien de aquí? No lo sé. Cristo, buen pastor, a través del obispo lo va a decidir. ¿Quién va a ser el relevo de él? Quizá su hermano de él, o quizá alguien. Pero me toca a mí, te toca a ti rogar al dueño de la mies: envíanos, danos sacerdotes. Es un tema, hermanos, que debemos meditar. Es un tema urgente. No podemos dejarlo, porque el demonio está viendo nada más por dónde está ganando terreno, está ganando batalla. Ya no hay matrimonios casi, pocos se casan y ya no hay vocaciones. Que Dios escuche nuestra súplica y nos provea. Amén.